estoy utilizando versículos de un mismo capítulo y me tengo que saltear, entonces pongo un punto. Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sea en párrafos separados, no se repite el nombre o la abreviatura del libro, y se trata del mismo capítulo, no se repite este ejemplo. La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes que le dio Dios. Salmo 19, 1, 7. Después menciona cómo la creación anima la vida de las personas. Versículos del 8 al 11. Finalmente señala nuestra actitud ante las obras de Dios. Entonces es como cuando yo hago como un comentario de un texto bíblico, una interpretación. Entonces, cito el texto, Salmo 19, 1, 7. Y entonces, cuando se hacen las varias citas de un mismo libro, entonces no se repite el nombre del libro o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo capítulo, no se repite el capítulo. Solamente se escribe VV 8:11 y VV del 13, del 12 al 11. No sé si sea comprensible. Muy raro. Ese material lo tendrán, no se afanen. Eso sobre todo es en los salmos, cuando uno encuentra comentarios. Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de su cita. Ejemplo, el Señor hace pública su victoria. Entonces, si yo cito un texto bíblico de la Biblia, obviamente, pongo literalmente el texto y lo pongo entre comillas, ¿sí? Entre comillas yo pongo el texto bíblico, no la cita bíblica, que son dos cosas diferentes. A esa partecita. Cuando solo se hace referencia a un pasaje, se pone solamente la cita. Las citas normales que nosotros conocemos, por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 3, es normal. Se cita primero el libro con la sigla, después el capítulo y después el versículo. Bueno, eso lo tendrán ustedes. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, hermanos. Me dicen aquí no entendí. En esa parte es en los salmos, Mayra Alejandra, es en la parte de los salmos, que precisamente cuando yo hago un comentario, por ejemplo está el Salmo 19, del versículo 1 al versículo 2, nos habla de la maravilla de la creación. Entonces, después usted quiere seguir comentando el mismo capítulo, entonces coloca entre comillas VV, que significa versículos, y sigue el 3 y el 4. Comenta el 3 y el 4 y quiere comentar el 5 y el 6, entonces coloca VV 7 y 8, ¿cierto? Bueno, sí, es cierto, Julián. Parece un trabalenguas, pero sí entendí. Bueno, yo les voy a pasar esa forma de citar la Biblia. Al igual yo creo que todos la sabemos muy bien. Clasificación. Entonces se clasifica, como ya sabemos, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 5 subdivisiones: Pentateuco, históricos, sapienciales y salmos, y los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Bueno, en el Antiguo Testamento, me dicen aquí que al despacio, padre. Entonces encontramos 5 subdivisiones en el Antiguo Testamento: Pentateuco, históricos, sapienciales y salmos, y profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, hechos de los apóstoles, cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Bueno, entonces ya sabemos que en el Antiguo Testamento son ¿cuántos libros? 46. ¿Y del Nuevo Testamento son cuántos? 27. Bueno, muy bien. Yo pienso que eso es claro. Exacto, muy bien. 46, 27, muy bien. Ahora, diferencia de una Biblia católica a una protestante. Ya sabemos, la primera diferencia, ¿cuál es?
Escríbanme en el chat cuál es la diferencia. Exactamente. Los libros deuterocanónicos. ¿Y cómo defiende usted que los deuterocanónicos son canónicos? Porque los cita el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento los cita. Les voy a mostrar. Ahí tengo muchísimas citas, son 300 citas de los deuterocanónicos que están en los evangelios y en los hechos de los apóstoles y en las cartas de Pedro, de Pablo. Exactamente. Tarea, voy a ponerlas de tarea a buscarlas. Por aquí están. Bueno, la tarea primera, muchachos, es buscar en el Nuevo Testamento las citas bíblicas de los deuterocanónicos. Son 300 citas. No se preocupen, muchachos, yo les paso esa información. Bueno, muy bien. Diferencia de una Biblia católica a una protestante. Primero, los deuterocanónicos. Segundo, la palabra Jehová y Yahvé. Entonces, la palabra Yahvé, recuerden en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, cuando llega y le dice Moisés, pero yo quién les digo que me mandó. Dígales, yo soy el que soy, te envía. Dígales, yo soy el que soy, te envía. Y en ese tiempo de Moisés no existían las vocales. Las vocales las pusieron, las inventaron como en el año 100 más o menos, por unos tipos que se llamaban masoretas. Masoretas. Bueno, esos son datos ahí como abuelo de pájaro. Masoretas. Los masoretas le pusieron en el año 100 antes de Cristo las vocales. Antes eran solas consonantes. Bueno, ahora devolvámonos. En Moisés el Señor le dice, yo soy el que soy, te envía. Y yo soy el que soy en hebreo se escribe. Voy a escribirles en el chat. YHWH, así. El tetragramón se llama, tetragrama, ¿cierto? YHWH significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bueno. YHWH. Entonces, ya eso estaba en la Biblia griega, en la Biblia hebrea, solo las consonantes hasta el año 100 más o menos, porque unos tipos llamados masoretas, ahí le escribí, masoretas fueron los que pusieron las vocales a las consonantes. ¿Cuál es la primer vocal? Escriban en el chat. No es para saber si me están entendiendo. Exacto. Entonces póngale la primer vocal a YHWH, ¿cómo queda? Después de la Y, ya. Ahora después de la H póngale la siguiente vocal que sigue, la E, Yahweh. Yahweh, más o menos así se lee. Yahweh, y así como los musulmanes. ¿Entendido de dónde sale? Exactamente, Oscar. Yahvé. Entonces, así se escribe después de que los masoretas le pusieron las vocales a las consonantes. Entonces les hago una pregunta, ¿están equivocados nuestros hermanos separados? Están muy equivocados. Escriban en el chat si me comprendieron. Los evangélicos, protestantes, todo eso reguero, todo eso es cantidad de sectas que están por ahí, dicen que Jehová. ¿Y cuál es la correcta? Yahvé. Si usted va cuando ustedes vayan a Tierra Santa, cuando ustedes vayan a Tierra Santa, si de pronto los muchachos van a ser sacerdotes y entonces el obispo los manda cuando sean sacerdotes allá, si ustedes encuentran a un judío con un kipá en la cabeza, que es el kipá, entonces usted le dice, oiga, señor judío, vamos, le oramos a Jehová. ¿Qué le va a responder el judío? ¿Quién es ese man? Si usted se encuentra un judío y le dice que Jehová, el judío le dice, ¿usted qué le pasa? Padre Carlos, ¿usted qué le pasa? Jehová no existe, es Yahvé. Yahvé, exacto. Entonces esa es la segunda diferencia. Tercer diferencia, ¿qué es la Biblia? ¿De dónde sacaron Jehová? Pues imagínense en Lutero, como era de rebelde. Pregunta Jessica, así que ¿de dónde sacaron Jehová? Será bueno hacer un análisis, pero esa Jehová se la debemos al señor Martín Lutero. Bueno,
Entonces, como Jehová es un error, con todo respeto la respuesta, como Jehová es un error, pues es muy difícil saber de dónde sale un error. La única razón está en que donde hay un error es donde no está la comunidad. Donde no está la comunidad hay error. Y cuando yo no estoy en comunidad hay error. De tal manera que Jehová fue dada por Martín Lutero y Martín Lutero no estaba en comunión con la iglesia. De tal manera que cuando yo rompo la comunión con la iglesia, tengo un problema espiritual grave. Eso es espiritualidad. Y en la renovación tenemos que tenerlo eso muy claro. La comunión con la iglesia católica, el Papa, los obispos y mi sacerdote, párroco o asesor. La comunión con la iglesia es muy importante. El momento en que yo rompa la comunión, o así no se dé cuenta, así yo en el corazón como que sea rebelde, yo mismo tengo un problema espiritual grave. Eso. Ya sabemos, la otra diferencia es que la Biblia católica aparece con el nihil obstat. Nihil obstat es una palabra latina que significa sin ningún obstáculo, no tiene ningún obstáculo. Y aparece firmada por un obispo, aparecen firmadas por un obispo al principio. O tiene el nihil obstat. Eso es algunas no la tienen. Eso es muy importante entenderlo, porque es que, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, que por aquí lleva una, la Biblia Dios habla hoy, por allá en Francia, no recuerdo si fue en los años 60, 70, se reunieron unos católicos con unos protestantes, y esto, miren, ahí vea, ahí está el nihil obstat. Fíjense que nihil obstat se escribe aquí así. Nihil obstat. Significa sin ningún obstáculo. O sea que se puede leer, que es fiel a la verdad católica. Y se reunieron por allá en Francia y algunos católicos, yo no sé qué les pasó, no estaban convencidos y se pusieron a negociar unos versículos. En la Biblia Dios habla hoy, hay muchos versículos negociados con la Biblia de los protestantes. Necios, yo no sé qué les pasó. Por eso es muy importante la Biblia de Jerusalén, que esa es más fiel a la verdad. Entonces aparece en la Biblia, venga, por aquí aparece, en su Biblia aparece la firma, sobre todo del secretario del Selam, ¿sí? Miren, aquí tengo una Biblia, no sé si alcancen a ver. ¿Sí ven la firma ahí? Muchachos, por el chat, yo tengo la cámara puesta. Ahí aparece, exacto, ¿sí ve? Aparece la firma de un obispo. Eso es muy importante. Esa es la diferencia. Y otra diferencia es algunos versículos, ¿sí? Por ejemplo, creo que es 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3, espere, lo miro primero bien para ponerles ese ejemplo. Exacto, poderoso. Este versículo es muy poderoso. Yo pienso que los apóstoles eran tremendos, que tenían el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:15. Por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia. ¿Cuál iglesia estaba en ese momento? En la que estamos nosotros. Por la sucesión apostólica, lo sabemos muy bien. Es la iglesia de Dios vivo. Esto fue escrito en griego. De tal manera que si usted va a la Biblia de los protestantes, quita la palabra iglesia y le pone comunidad en alguna.